y hoy vamos a conversar con la doctora Laura Flor. Ella es médico fisiatra, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Física y Rehabilitación. Actualmente tiene su consulta privada, también es ex jefa del servicio de rehabilitación del Hospital Luis Bernaza y con ella vamos a conversar sobre la rehabilitación del dolor bajo de espalda. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Clarita, por invitarme a tu programa. Bueno, es un gusto estar aquí. Primero, me gustaría que entendiéramos, tanto mi audiencia como yo, exactamente qué es un médico fisiatra. Claro, gracias. Es una pregunta muy importante. El médico fisiatra somos los que nos encargamos de la evaluación clínico-funcional del paciente y damos los tratamientos no quirúrgicos. Nosotros tratamos el dolor, manejamos el dolor de una forma no quirúrgica. El médico fisiatra tiene como sus componentes, sus piezas fundamentales a los licenciados actualmente en terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje, dependiendo de la patología que vayamos a tratar. Entonces son piezas fundamentales, pero es importante que la valoración, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales los haga un médico fisiatra o un médico de rehabilitación, como también se conoce en otros países. La especialidad se llama medicina física y rehabilitación. Nos dicen médicos fisiatras o médicos de rehabilitación. Entonces nosotros como médicos evaluamos al paciente, lo examinamos desde el punto de vista funcional biomecánico para ver cómo está ese movimiento del paciente, ese dolor que tiene, qué limitante me está causando. Entonces, luego de eso, establecemos un plan de tratamiento. A ver, entonces, frente a lo que valoré, vamos a usar ultrasonidos, magnetos, toda la gama de elementos físicos que tenemos dentro de nuestra especialidad. Entonces, eso se coordina ahí con el terapista físico que tenemos en el centro de rehabilitación o en el estudio, ¿no? Entonces, eso es importante. El terapista físico, el ocupacional o el lenguaje debe tener la guía del médico fisiatra. ¿Para qué? Para que los protocolos de tratamiento se cumplan como deben ser y no se lastime, sino que se saque al paciente como queremos. Muy bien. Ya entendiendo entonces cómo funciona y el área, y muy interesante entender esto de que es un manejo del dolor desde lo no quirúrgico, entendamos el tema que vinimos a tratar hoy, que también es muy común, porque antes de definir este tema con usted, nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son esos dolores más comunes? Y usted me dijo el dolor bajo de espalda. Exacto. Ese dolor, todo el mundo en un momento dado de la vida lo padece y no hay edad, desde que son pequeños hasta los 80, 85 años, hasta cuando tenemos vida. Y el dolor bajo de espalda, conocido como lumbalgia o lumbago también, que lo conoce la ciudadanía, tiene causas, ¿no?, que las clasifican como específicas e inespecíficas. Las específicas podríamos decir porque viene asociado a un dolor base, a un dolor renal, a un problema de una fractura de costilla, que hay una radiación, porque hay que comprender de dónde va el dolor. ¿Cuándo decimos que tenemos una lumbalgia? El dolor lumbar está comprendido desde el borde inferior de las costillas hasta el borde inferior de los glúteos. Entonces, todo ese campo abarca. Entonces, cuando estamos hablando de un dolor lumbar específico, bueno, hay que descartar si no hay un problema renal de base, si no hay una fractura, si no hay un problema de columna de base, para decir, aquí no solo es una lumbalgia, sino que esto es un dolor referido. Pero cuando hablamos de causas inespecíficas, ese que es el más común y el que más porcentaje de abandono laboral nos lleva es el sobrepeso, el levantamiento de pesos de forma inadecuada, el uso de calzados a veces inadecuados y sobre todo lo que está muy en boga, digo, las malas posturas. No solo los adolescentes, a veces los adultos también pecamos con las malas posturas. Yo no sé si diría a veces. Para agarrar el teléfono, Sí. para sentarnos cuando manejamos la tablet o manejamos la computadora. Entonces, ya eso será otro tema que lo podríamos tratar en otra charla que se llama ergonomía postural. Eso es básicamente postura. Pero ahorita entonces, este dolor de espalda, dolor bajo de espalda o dolor lumbalgia o lumbago, lo tenemos que, al examinar, diferenciar si estamos frente solo a un dolor muscular puro o hay un dolor que se acompaña de una situación neurológica agregada, porque el paciente dice, a veces se me duerme la pierna, siento disminución de fuerza. Entonces, ojo, allá no estamos frente solo a una lumbalgia, sino que ya hay un compromiso neurológico que hay que hacer el examen. Por eso digo, es importante siempre la valoración del médico de rehabilitación, porque no es de coger y poner, ya te pongo ultrasonido, te pongo calor y corriente. No, no es así. Hay que saber hacer las cosas para poder obtener buenos resultados. Listo.
Listo. Entendamos otra vez entonces estas causas inespecíficas que usted nos explicó. La primera que mencionó fue el sobrepeso. ¿Qué pasa y cómo definimos ese sobrepeso y cómo lo conectamos con la espalda? ¿Y qué tan común es en esta población, en la población local? Bueno, en nuestra población es bastante común. Casi todos estamos haciendo unos gorditos. Solo usted no ha hecho una esbelta figura. El sobrepeso, ¿por qué afecta? Porque esta musculatura funciona así: abdomen con músculos de espalda, agonistas y antagonistas. Si tenemos un abdomen protruido, tenemos una tensión de atrás de los músculos de la espalda. Por eso las embarazadas por lo general siempre van a manifestar en un momento del embarazo una molestia atrás por el aumento del volumen del abdomen. Entonces, eso tensiona la musculatura de atrás. Entonces, en eso afecta el sobrepeso. Claro. Por eso hay que cuidar esa columna. Bien, eso además lo voy a relacionar con, aunque usted dijo que podría ser un tema más profundo y largo, con las posturas, porque yo sí pienso que es un tema muy común hoy, porque todos estamos muchas horas frente al computador, agarramos mal el celular, como lo decía, pero desde la buena postura puedo prevenir el dolor de espalda. Sí, ¿por qué? Nos vamos a sentar siempre, yo digo, a 90 grados todo. Codos, brazos, manteniendo una postura codo-brazo, las rodillas igual, asentando los pies, manteniendo el ángulo de los tobillos, de las rodillas y las caderas, todo formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? No nos vamos a sentar en una silla que esté alta y los pies estén flojitos, estén nadando, tenemos que tenerlos sentados. No podemos estar sentados en una silla muy baja porque si no vamos a estar las caderas muy disminuidas, muy para atrás. El asiento de la silla donde nos vamos a sentar tiene que tener un respaldar alto. Ahora hay muchas en el mercado ergonómicas y todo eso ahí, pero si usted tiene una silla con un respaldar alto y le coloca un almohadón pequeño, llámese en forma de tubito cuadradito, para que la parte lumbar descargue ahí está ayudando mucho a mejorar. Ahora tenemos también que pasan mucho tiempo frente a la computadora, entonces es importantísimo recalcar hacer las pausas activas. Y no solo para la lumbar, sino para el cuello, para los hombros, para las manos, para todo. ¿Y qué implica la pausa activa? ¿No solamente la pausa? Pausa activa significa pararnos cuando depende, como estemos tan doloridos, cada media hora, porque hay gente que pasa 4 horas en el computador y no se para. Entonces, por lo menos saber que lo tengo que hacer cada hora o cada hora y media, pararme. Yo siempre les digo, vaya, se levanta, coge un vasito de agua, toma, relájate, sientas, mueves el cuello, mueves tu tronco, o sea, algo así de sencillo. Camina, eso para da quienes unos están en el pasitos. computador. Para quienes están en el computador, quienes exacto. Están sentados o quienes están en situaciones en que tengan que estar mucho tiempo en sedestación. Es que las posturas, las malas posturas también se debe a posturas prolongadas sin hacer pausas activas. O sea, mucho tiempo sentada, mucho tiempo parada. Entonces, si tienes que estar parado, las posiciones de militar, o sea, las posiciones rectitas, te afecta. Por ejemplo, siempre digo, una ama de casa que tiene que estar en sus labores cocinando, tiene que estar lavando. Entonces, cuando esté cocinando, esté picando algo, tratar de buscar un apoyo en el pie para que tenga un poquito levantado. Entonces, ahí está formando un angulito de 90 grados. Y alterna. Está parada, está haciendo esto, o si es una ama de casa que también está lavando, entonces tengo que buscar un muro para que tenga levantado ahí. O si es alguien que tiene que estar por su oficio parado, tiene que buscar siempre el apoyo. O sea, evitar las posturas de militar, que yo digo, súper rectas no, porque tensiona mucho los músculos posteriores, los músculos paravertebrales. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, para quienes pasan mucho tiempo en el carro? Claro, ahí tenemos que acomodar el sillón del carro. O sea, ya sabemos que tenemos que tener el brazo totalmente extendido, llegar al volante. Ahora, los autos también ya tienen. Es mal hacer esto, sí. Esto, cuando digo esto, es encoger los brazos. Tienen que estar completamente estirados. Sí, estirados. Y tener el apoyo lumbar. A ver, en la actualidad hay autos que ya tienen ahí para manejar y colocar. Bueno, si no lo tiene, colocar el almohadón. Hay unos almohadones así en forma de rolón, de tubito, les digo yo, que son más cómodos y no se ven. Entonces ahí descansa. Porque tampoco es que tienes que ir así. Tienes que tener tu posición normal. Ahí. Claro. O sea, no tan erguido para quienes no nos ven, sino que nos escuchan, sino hacer una pequeña caída en la zona lumbar. Exacto, una pequeña curva ahí. Muy bien. Eso para quienes están todo el día frente al computador o todo el día parados, todo el día sentados. Y usted habló también de levantar el peso de manera inadecuada. Exacto. Por ejemplo, vámonos a trabajos en equipo, en las construcciones o en los hospitales, los camilleros. O sea, lo ideal, alguna vez yo alguna charla que di, es si vas a levantar una camilla o vas a levantar
una palanca, un saco que tengan que coger entre 2 personas, procurar que esas 2 personas tengan por lo menos la misma estatura y el mismo peso, graduar eso. Y cuando se agachan a agarrar el objeto, tienen que doblar rodillas y flexionar un poco el tronco. O sea, la gente por lo general se agacha con rodillas extendidas y tronco así doblado. Entonces, cuando te levantas, te quedas ahí. Mucha gente, la típica palabra, me quedé embarado, dice. Se quedan quietos. Sí, me quedé tieso, doctora, me quedé embarado, dice. Por lo general, el pueblo te dice, me quedé embarado. Sí. La comunidad, eso dice, me quedé así, me quedé tieso. O solamente me agarré a poner el zapato, doctora, y me quedé ahí. Y es verdad. Me parece porque increíble lo hiciste eso. mal. Pero ¿Sí? ¿por qué pasa eso? ¿Por qué uno se queda ahí? ¿Qué está pasando ahí atrás? Porque ahí se hizo un espasmo muscular, hizo una contractura muy fuerte, muy sostenida y te quedó el paciente ahí así, doblado. Hay gente que llega así, literal, doblado a la consulta. Porque no pueden volver a enderezar por el dolor. Exacto. Por el dolor. No es que no puedan porque el cuerpo no lo permita. No, es el dolor el que no le permite enderezarse. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Yo estoy diciendo lo ideal de cómo levantar el peso si estás trabajando en cuadrillas o en camillas. Y hay un paréntesis, un error, porque yo he visto que la gran mayoría de empresas, inclusive a veces en hospitales, a los camilleros les ponen las famosas fajitas lumbares para que hagan el esfuerzo. Sí. Eso es un error. ¿Por qué? La faja lumbar no se usa para hacer el levantamiento de pesas. La faja lumbar la debes usar después que hiciste el levantamiento de pesas. Cuando llegues a tu casa, te das una ducha. Si tienes tiempo, te puedes poner hielo. Si no tienes para el gel, aunque sea un Voltaren o algún otro gel, no digo nombres, pero para la competencia. Sí, digamos que un gel que refresque alivie, la zona, que alivie. Ahí uno se coloca la fajita elástica y se acuesta. Para sentir, o sea, la palabra es como que te sientes contenido, la gente se siente como relajado dentro de eso. Llegan las 6 de la mañana, te sacas y comienza tu actividad. O sea, por sentido común, uno no puede hacer un movimiento si estás amarrado. ¿Ves? Yo me pongo los dedos, me pongo una faja aquí y trato de moverlos. Estoy lastimando más la musculatura. ¿Por qué? Porque estás apretada, obligando a que... Estás haciendo el movimiento y estás apretadita. Uh-huh. Entonces, no es dable, no es correcto que se pongan una faja para levantar un objeto. Pero yo sí veo, por ejemplo... total. Eso sí, de estas personas que ayudan a cargar o... Si dice, me la pongo mudanzas, para no lastimarme en la columna. Eso está mal. Esa faja negra. Exacto, esa faja negra con tirantes. Eso está mal. No, eso está mal. Tendría que ser después del movimiento. Después del movimiento. Y hacer el movimiento correctamente. Y hacer el movimiento correctamente. ¿Cómo es el movimiento correcto? Porque estábamos hablando de si es el trabajo en equipo. Entonces, si te cae una pluma, entonces uno se agacha doblando las rodillas y acogiéndole. Entonces uno por lo general siempre tira y se dobla así sin doblar rodillas. Sí. Entonces, eso está pésimo. ¿Ahí qué está pasando en el cuerpo? ¿Qué estoy haciendo mal? Estás lastimando toda la musculatura de atrás, los paravertebrales, o de la columna, todo lo que ni siquiera lumbar, sino todo, zona dorso, lumbar, todo. Igual para sentarse, igual para acostarse en la cama. La gente viene y se acuesta así como caballito, así se lanza. No, uno tiene que sentarse, te sientas en tu filo de cama y te pones del lado y te tumbas y ahí subes tus piernas. Ay, doctora, uno todo cansado, es todo un proceso. Hacer ese movimiento. Sí, tiene que hacerlo. Y para levantarse igual. La gente coge y se levanta. Primero usamos los abdominales, que a veces no todos tenemos buenos abdominales. Claro. Entonces estás estropeando, porque dije al principio, los abdominales van en relación con los músculos de la columna. Entonces, si yo hago eso, estoy haciendo un esfuerzo terrible donde estoy lastimando terriblemente mi espalda. Entonces tienes que, para levantarte, es un segundo, te pones de lado, tiras los pies a la cama y se para. Con los brazos te impulsas y ya. Ok, nuevo método para acostarse en la cama. Para acostarse, para levantarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que menciona eso, hablando de la rehabilitación y de los dolores bajos de espalda, ¿cuál sería la posición adecuada para dormir? Hay gente que está acostumbrada a dormir boca abajo, que le gusta dormir boca abajo, yo no tengo ningún problema. Si no es tan panzoncito, se puede poner una almohadita bajo la panza. Y si quieres estar boca arriba en descanso, se pone la almohada bajo las rodillas. ¿Para qué? Para que haya una flexión de rodillas. Y de esa manera, al flexionar las rodillas, disminuyo la curvatura y relajo la musculatura. Esa es la función ahí. Y si nos ponemos de lado, en posición fetal, una almohadita en medio de las rodillas también ayuda. Ok. ¿Cuál sería la más adecuada? ¿O no hay una más adecuada? Esas son las formas adecuadas de acostarse, ¿no? De estar así. Muy Pero, y sobre todo cuando tienes dolor.
Pero si no tienes dolor, no tienes que manejar ese uso de las almohaditas y todo. Bien. Pero como siempre digo, después de una faena, todos llegamos cansados a casa. Entonces te acuestas, te relajas de alguna forma y colocar las almohadas de esa manera para ver televisión. Eso es otra. Para ver televisión, ¿qué tenemos? Por lo general, en la mayoría de las casas las televisiones están en alto. Claro. Entonces estamos así, estamos hiperextendiendo el cuello. Ahí vamos a molestar la musculatura. ¿Ah? O nos desbaratamos en la cama y nos ponemos así. Entonces siempre hay que evitar esas posiciones de hiperextensión de columna alta, ya es otro punto, pero es importante manejarlo. Claro. ¿No? Siempre es bueno sentarse en un sillón donde la altura de su televisor esté a la altura de sus ojos, el monitor de la computadora, el libro o el celular. Bueno, también, ¿qué hacemos? Cogemos el celular y contrario. hablamos así, ¿no? Sí, Hablamos hacia un así. lado, con Ajá, entre el ajá. hombro y la Pésimo, oreja. pésimo. Eso es pésimo. Ahí estamos lastimando ya todo. Todo. Doctora, ¿este dolor es más común en hombres o en mujeres o en alguna edad más que en otra? La incidencia, obviamente, más en las mujeres, pero también no es infrecuente ver en hombres, si se presenta. Y se dice, según la literatura, entre 30 a 50 años, pero también lo presentamos en jóvenes. Yo he tenido niños de 8 años con dolor de espalda. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se la pasan jugando, brincando, saltando y no hacen nada para relajarse. Se pasan en una tensión ahí o se la pasan en una tablet así, encorvaditos o así derrumbados en la camita. Sí, que después en otro momento podemos hablar sobre esos problemas que vienen de este de la teclado, tecnología, de la dicen ahora. Exacto, la tecnología hay sobre todo los dedos y cuerpo. las manos. Uy, sí. Usted mencionó al inicio que este es un problema que lo relacionó con la falta, con la renuncia al trabajo, algo así le entendí. Sí. Esta causa de dolor lumbar da un gran porcentaje de abandono laboral. Abandono laboral. Abandono laboral, porque esta es un dolor muy discapacitante. Y no solo es una situación, una limitante física, sino también mental. El paciente, aparte de tener su dolor, su falta de movimiento, porque no es lo mismo pararse como se levanta todos los días uno, va a la ducha, sale, corre, maneja, a que tener que levantarte en varios tiempos y dar pasitos porque no puedes, porque el dolor no te lo permite. Entonces eso también te afecta mentalmente. ¿Qué sentido? Te deprime, causa ansiedad, el paciente está muy lábil en todos los aspectos. Entonces ese paciente no quiere salir, no quiere moverse y eso también es contraproducente, porque sí es verdad, tienes dolor, tienes que hacer reposo, pero no significa un reposo absoluto que no te me levantes de la cama, porque eso es perjudicial. Es un reposo relativo, digo yo, que esté acostado y que me alterne, se siente, pare, camine y luego comenzar, después de relajar esa musculatura, con los medios físicos que tenemos a disposición dentro del centro de rehabilitación, dentro de la terapia física, por así decirlo, ya comenzar a hacer actividad física para reintegrarlo, porque eso es importante, reintegrarse nuevamente a su vida diaria, porque el paciente sí abandona, es causa de abandono laboral. O sea, pacientes que han llegado y le dicen a usted, doctora, no puedo caminar, no puedo trabajar más. No puedo trabajar más, no puedo trabajar. Y discapacitante. Sí, discapacitante, pero temporal. Ahora que de ahí se quieren agarrar para que ya vayan otras situaciones, ya soy. Lo que pasa es que este dolor lumbar, estamos hablando de dolor bajo de espalda puro muscular, pero como dije, también se puede unir o presentar el problema inflamatorio del nervio, del ciático, con la famosa ciática. Dice la gente, tengo la ciática, ¿no? Y no puedo caminar y estoy cojo. Sí, es verdad, pero ahí hay que hacer un gran diferencial, porque no siempre es el nervio ciático que está afectado, sino que es la parte más baja de la columna sobre el glúteo, que va desde la cara anterior del sacro en diagonal hasta la esquina del fémur, de la cabeza del fémur, o sea, de aquí de la caderita, que es un músculo que se llama piramidal. Entonces eso siempre le digo a los pacientes, ese le hace el techo a la escotadura de donde sale el ciático. Entonces se inflama, y sí, es conocido como pseudociática, porque el paciente sí, al estar contracturado e inflamado, sí, presenta también ese hormigueo, presenta ese adormecimiento en la piernita, la pérdida de fuerza, pero es por la posición anatómica y porque sí, pero ahí también pasan filetes nerviosos y por lo contracturado que estás aplastando. Pero hay que hacer bien el diagnóstico, que no es el ciático puro, sino que es un piramidal que está contracturado con unas lumbares contracturadas que están más arriba. Entonces, igual hay que trabajarlo y hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que dice el paciente? ¿Puedo hacer piscina?
lo primero que te preguntan, ¿ya puedo ir a la piscina? Pero si está llegando con dolor ahorita, no. O sea, la piscina es buena, yo no satanizo, pero tiene su momento. Primero relajemos, desinflamemos para luego pasar a esa actividad. Y no solo piscina, sino otros ejercicios que tiene que aprender ya el paciente para que mantenga su musculatura de paravertebrales flexible y sin dolor. Claro. ¿Qué pasa si no atiendo mi dolor? ¿Qué pasa si me acostumbré al dolor y ya se convirtió en algo crónico y no me fui a atender? Como pasa en la mayoría. Linda pregunta. Así es. Porque un dolor agudo dura entre 5 semanas, máximo 6. Un dolor se lo puede llamar como agudo. Un dolor subagudo vamos de 6 a 8 semanas. Pero ya un dolor crónico ya puede ser un año. Y hay gente que tiene un año. Sí, yo tengo, me pongo frío, me pongo caliente, porque eso es otra cosa que ya hablaremos. Y me tomo pastillita que pregunté en la botica y ya estoy. Pero no está atendiendo bien ese músculo. Entonces va a manejar contracturas crónicas y que cuando ya entras a un tratamiento de rehabilitación va a ser más difícil que salga en unas 10 sesiones, en 15 sesiones, porque ya es una situación crónica que hay que trabajar y no solo está afectando la parte lumbar, sino que ya también compromete otras estructuras y hay que trabajar, porque el paciente no solo es la lumbar, el paciente es un todo, entonces hay que aprender a trabajarlo de forma integral y eso va a tardar más tiempo. Impresionante como todo está conectado, ¿no? Un dolor de la espalda baja puede reflejarse tal vez en las rodillas. Así es. Y ahí hay que descartar por qué le duele la rodilla, porque seguramente hay un pinzamiento arriba, estamos hablando ya de una protrusión o de una hernia discal, entonces hay que, ojo, ahí se piden, por eso cuando se evalúa, se piden estudios, que ecografías, resonancia, dependiendo, ¿no? Dependiendo las causas por las que ese paciente llegó con ese dolor. Pero si hay esas manifestaciones, uno tiene que estar atento para saber. Entonces, es ahí la diferencia de manejarse con un médico de entrada a que con un terapista directamente venga, te ponga corriente, te ponga ultrasonido. Claro, Eso es muy importante. O sea, no estoy diciendo que son malos, son piezas fundamentales, porque yo no tengo que hacer eso, porque esa no es mi profesión. Yo puedo decirle, quiero que le recupere esto, que le ponga esto y este otro, pero él sabe la técnica. Claro, ahí está, el médico fisiatra está en el diagnóstico correcto. Exacto. Entonces, el joven, el licenciado, va a trabajar en base a un diagnóstico y vamos a lograr lo que queremos. Completamos los objetivos de la rehabilitación. Sí, ¿qué hay con...? Ya casi vamos a terminar. Se me pasa el tiempo, pero sigo teniendo preguntas porque yo creo que este es un tema muy común y nos lleva a nuestros propios dolores. Hoy estamos hablando del dolor bajo de espalda, pero tal vez nos lleva a la audiencia, a mí, a otro tipo de dolores en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la automedicación? Lo que usted mencionó, ¿no? Que voy a la farmacia, me compro una pastillita y ya está. Así es muy común. ¿Eso no me funciona? Ay, no, es que necesito un antiinflamatorio. ¿Eso no funciona? ¿Está mal? O sea, no es lo correcto, no es lo que debemos hacer, pero hay muchas cosas que hay que analizar, ¿no? Claro. Estamos con una economía bastante difícil, entonces el paciente para ir a un médico lo piensa 1000 veces, o si quieres ir a instituciones, hasta que sacas una cita te llega tarde una cita, oye, a un privado no todo el mundo puede accederlo, entonces es más fácil ir a la botica. Y el boticario sin nada te lo dice, ¿no? Porque tiene su experiencia y todo. O sea, puede ser que en ciertos casos, como digo yo, atina, pero uno como médico sabe cómo combinarte un antiinflamatorio con un relajante más un analgésico y por eso preguntamos durante la entrevista, ¿es diabético, es hipertenso, tiene una enfermedad de base? Porque las combinaciones de los medicamentos es importante saberlas, porque sí, le quito el dolor, perfecto. Y entonces el boticario dice, sí, tómate 5 días, 10 días. Y no sabemos si es diabético y estamos dañando sus riñones y no podemos abusar tanto de antiinflamatorios. O no sabemos si tiene una enfermedad de la sangre que no puedes usar todos los medicamentos que tú crees o anticoagulantes que tiene de promedio. O sea, es importante eso. Pero yo sé, tienes dolor, tengo que solucionarlo y tengo que hacerlo. O sea, no es lo correcto, pero lastimosamente eso se da en nuestro medio. No se debería hacer, pero lo hacen. Sí. O sea, es muy importante consultar con un médico, por lo menos preguntarle, ¿qué me tomo? Si ya no puedes
pero bueno, no todos los colegas a veces quieren responderte. Sí, claro. Doctora, y estas cremas, como usted mencionó una, pero como esas hay muchas, ¿qué efecto hacen? Porque a veces uno dice, no, solo me está aliviando o realmente están entrando al músculo y me están desinflamando. No, sí ayudan. Las cremas que hay en el mercado, no digo marcas para que nadie se resienta, cuando son cremas antiinflamatorias, ayudan muchísimo. Y ojo, pero tampoco se puede usar con todos los pacientes. ¿Por qué? Porque la crema se absorbe a través de la piel y se va al torrente sanguíneo y va a dañarte el órgano que tiene que dañarte. Si tienes un diabético, me dice, doctora, ya sabemos que los diabéticos, por ejemplo, no debemos usar de los AINES, de los antiinflamatorios. Sí. Ya, entonces yo no le puedo poner a esa persona diabética un antiinflamatorio, aunque sea en crema, porque sí se le va a absorber. O a veces hay personas que son alérgicas a los antiinflamatorios y le pones en crema y se te enroncha y se forma un lío y se hincha y te puede dar hasta el problema de la glotis y todo. Sí puede pasar. Entonces hay que saber hasta esas cremitas usarlas. Claro. Si no es de ponerse por ponerse. Como siempre digo, cuando tienes dolor, por lo menos hasta que puedas llegar a de un médico o alguien que te oriente mejor, hielo. Eso es importante. Cuando hay un dolor agudo, la gente dice, vamos a ponernos compresa, ponernos calor, caliente, agüita caliente. Dice no, un baño, sí, un baño caliente. Sí. No, es importante eso aclarar. Cuando la situación es aguda, o sea, que me pegué ahorita, que me pegué ayer, que me torcí el tobillo, ahora sí vámonos a otras partes del cuerpo, no importa que sea el lumbar, que me quedé doblado así y que me dolió el codo, que me dolió la muñeca, que me doblé el tobillo, me lo pegué, me lo tronché, como le quieras decir, es hielo. No calor. No es calor. Los 2 a 3 primeros días ponerse hielo. ¿Por qué? Porque eso va a producir lo que se llama vasoconstricción y eso va a producir a la larga disminución y relajación del dolor, va a disminuir su dolor y va a evitar que se inflame, exacto, que se hinche, que haya edema. Sí, está bien, así bueno, lo dice. No, está bien. Está palabra bien. coloquial y me pongo en los zapatos de nuestros oyentes. Así es, no, está bien, sí, pues sí, que se hinche, que se inflame, que haya edema. Luego de ese tiempo ya podemos combinar frío y calor. Después de unos días. Ajá, después del tercer día, cuarto día. O si el dolor sigue siendo intenso, manéjese con hielo que no pasa nada. ¿Por qué no ponerse calor? Dice, ¿por qué no me puedo poner caliente? Porque el calor, a lo contrario del hielo, me provoca vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que hago que todo el torrente sanguíneo vaya hacia las arterias, hacia los nervios. Entonces se inflama más eso y eso me ocasiona más dolor, más rubor, más inflamación. Entonces lo que yo quiero es evitar eso, que poco a poco vaya desinflamando, vaya aliviando y vaya quitando el dolor. Doctora, hemos aprendido mucho con esta conversación de hoy. Yo espero que nuestros oyentes también estén así muy atentos porque, como lo decía al inicio del programa, son las enfermedades de hoy, son las enfermedades vinculadas con la tecnología, con la exposición a altas horas en una misma posición, que más adelante igual podremos tener una conversación sobre esto, sobre las posturas. Quiero agradecerle. Si tuviera que darle alguna recomendación final a nuestros oyentes antes de despedirnos, ¿cuál sería? Bueno, resumiendo todo, tratar de mantener nuestro peso, hacer ejercicios de una manera rutinaria, que casi nuestra población no tenemos esa cultura de ejercicios aquí. Sencillamente salir a caminar. A veces eso es muy importante. Y usar las fajas cuando realmente sea necesario y solo para el reposo, no para la actividad física. Y usar hielo si tienes mucho dolor. Muy bien. Es la doctora Laura Flor, médico fisiatra. Ella es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Física y Rehabilitación. Gracias, doctora, por habernos acompañado y darnos tanta información. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado.